Hola, ¿qué tal? Necesitamos adorar a Dios con tal reverencia que no tengamos que sentir su disciplina y entonces poder honrar su nombre. Hay 5 razones que quisiera darle, pero que en esta noche me gustaría solamente tocar una. Bienvenidos a una pauta de reflexión. Adoramos a Dios en reverencia porque Él es Dios. Al igual que Josué y su generación que habían visto y oído las maravillas del Señor, necesitamos revelarles la grandeza de Dios a nuestros hijos. Desde el nacimiento, ellos necesitan oír las historias del gran poder del Señor, el Dios de nuestros padres, que salvó a Noé y a su familia del diluvio, el Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra por su maldad, el Dios que liberó a José de la prisión, el Dios todopoderoso que envió las plagas a los egipcios, y el mismo Dios fue el que separó el mar rojo. Vamos, hermanos, nuestro propósito es inculcar reverencia por el Todopoderoso. Pero creo que en esta generación hemos olvidado grasa y completamente lo que dice la palabra del Señor en Habacuc capítulo 12, el versículo 20. Era un versículo que, por cierto, en lo particular mi pastor usaba, y que al momento pensábamos que él nos quería infundir temor al momento de mencionarlo, pero hermano, comprendimos con el paso del tiempo que era esto lo que debíamos de nosotros recordar cada vez que estuviéramos en la casa de nuestro Dios. Y este versículo dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Como decíamos en la pauta anterior, no es un temor que debemos de expresar porque tenemos miedo, sino un temor que nos provoca asombro y que nos hace inclinarnos ante el reconocimiento de la majestad y el poder de nuestro Dios, que Él, como fue capaz de hacer todas estas cosas que mencioné, hermanos, es lo mismo que nos debería de impulsar, a que nosotros tuviéramos ese sentido de admiración, que el hecho de que aquel Dios en el Antiguo Testamento, manifestando su poder y su gloria y magnificencia, sea nuestro Dios y podamos llamarle Padre nuestro. Hermanos, debemos de demostrar a esta generación que viene, a nuestros hermanos en Cristo, hermanos, que esta debe de ser nuestra dependencia de Dios con cada historia, con cada mandamiento, cada canto de adoración, cada oración que le vamos a Él. Cuando revelamos que Dios es infinito, hermanos, reconocemos que nosotros somos finitos. Cuando entendemos que Dios es todopoderoso, reconocemos que nosotros somos débiles. Cuando reconocemos que Dios es omnisciente, reconocemos que nos hace falta comprensión. Y en esta adoración a Dios, nos volvemos profundamente conscientes de que Él es el altísimo Dios de quien dependemos, el Dios que merece toda nuestra reverencia. Y mi amigo, mi hermano, quisiera decirle que hoy en día debemos de hacer todo lo posible porque esta reverencia vuelva a nuestras casas, vuelva a nuestros templos finalmente. ¿Por qué menciono nuestras casas? ¿Por qué menciono en segundo lugar el templo? Es una razón muy sencilla, porque he visto infinidad de veces cómo es que padres de familia literalmente jalonean a sus hijos en medio de la estridencia del puchero o de la rabieta que hace estando en el templo ante un deseo del niño no satisfecho por los padres. Podríamos abundar acerca de muchas cosas que no deberíamos de hacer con nuestros hijos, pero este no es el punto. Lo cierto es que, hermanos, la educación en cuanto a la reverencia de la casa de nuestro Dios, hermanos, es precisamente en nuestras casas. Y es en nuestras casas donde se debe de practicar la reverencia a nuestro Dios. Deberíamos de hacer que nuestros hijos, al momento de que nos vean leer la Biblia sentados a la mesa, vaya, digan, a el uno le diga a su hermano: ¿sabes qué? Guarda silencio. Mamá y papá están leyendo la Biblia. Pero cuántas veces hemos ahondado y hemos abundado al respecto, que muchas veces no hacemos esto, porque no nos damos ni siquiera el tiempo, hermanos, de pasar tiempo con nuestra familia en un tiempo devocional.
Es necesario que practiquemos esta reverencia en nuestros hogares para que luego, hermanos, finalmente, el momento de la verdad, el momento de la hora decisiva, sea precisamente en la casa de nuestro Dios. Y es allí donde debemos de hacer hincapié con nuestros hijos y con nuestros hermanos en Cristo. Hermano, guarda silencio. Estamos ante la presencia de Dios. Hermano, imagínese usted, en la construcción del templo de Salomón, no se podía oír ningún martillo, no se podía oír ningún grito, no se debía de oír ningún silbido, ningún ruido, hermanos. No debía de haber actitudes equivocadas. Todo mundo estaba trabajando. Hermanos, en el templo no es para que, si usted está con su pareja, con su esposo, con su esposa, usted tome tiempo para besarle a él o besarla a ella. No es tiempo para que cuando esté el pastor predicando, usted esté platicando mientras él está entregando el mensaje de la palabra de Dios. No es tiempo de que cuando se va a recoger la ofrenda, usted se ponga a platicar con aquel hermano. A la salida habrá tiempo de eso. Todos estos detalles, hermanos, hablan de la reverencia que debemos de guardar, hermanos. No seamos irrespetuosos. No seamos groseros con la palabra de Dios. Porque esa es la actitud, hermano, que usted está observando en su casa entonces. Y entonces usted no ha aprendido a tener temor y reverencia. Y esto se debe de hacer, una vez más, no porque el pastor se lo haya dicho o porque en esta pauta lo estemos mencionando. Debemos de hacerlo porque definitivamente nuestro Dios es Dios de reverencia. Mi hermano, espero que esto sea de reto y de utilidad para su vida y yo espero encontrármelo en otra pauta de reflexión. Hasta entonces.